Bueno, muy bien. Como bien decía Javi, vamos a seguir avanzando un poquitito más, si Dios lo permite, en esta tarde, noche, con el tercer capítulo que conforma la Confesión de Londres de 1689, ¿no? Y como ustedes bien saben y ya hemos dicho, estamos transitando la base de la confesión, ¿no? Los primeros 6 capítulos son la base de la confesión. Está bien, tranquilo. Cuando aparezca. Es el cimiento, ¿no? que tiene la confesión, y que sobre ese cimiento va a seguir avanzando a partir del capítulo 7 aproximadamente. Este tema que nos toca tratar en el día de hoy, esperemos poder abarcarlo todo, es un capítulo que no por nada, y sino con muchísima sabiduría de parte de Dios para los hermanos que transitaron en esta confesión, está siendo parte de ese cimiento, ¿no? Del cimiento en el cual nosotros tendríamos que estar seguros de lo que creemos, tendríamos que estar seguros de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios, valga la redundancia, ha decretado. Entonces, el capítulo 3, el decreto de Dios, es un capítulo muy interesante. Es un capítulo que sin duda podríamos transitar en él varias enseñanzas, y podríamos también encerrarlo dentro de un concepto, de un atributo de Dios que nosotros conocemos muy bien, que es la soberanía de Dios. Sin duda alguna, el decreto de Dios está dentro de la soberana voluntad de Dios, absolutamente para todo. Y ahora lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en este capítulo 3. Hoy vamos a tratar este tema, como decíamos, que es un tema muy importante, es un tema atrapante, pero es un tema que ha traído muchísima controversia a lo largo de toda la historia. Por la gracia del Señor, muchos de los que estamos acá hemos entendido sobre el decreto de Dios cuando entendimos las doctrinas de la gracia. Pero antes de eso, entiendo que la mayoría no estaba muy asentado en lo que es el decreto de Dios. Entonces, cuando nosotros sentamos en este capítulo, en el tercer capítulo, que es sobre el decreto de Dios, seguimos hablando de Dios. Seguimos, así como el primer capítulo hablaba sobre la Santa Escritura y el segundo hablaba de Dios y de la Trinidad, aquí seguimos hablando de Dios en este tercer capítulo, pero como si pudiéramos indagar algo de ese momento, de cuando Él quiso crear todo lo que hay. Es como si quisiéramos ir un poquito más profundo, ¿no? Y tanto la palabra como la confesión nos ayuda a ver un poco más nítidamente esto. A este plan con que abarca toda la creación, que también está incluido en el capítulo 4, que es precisamente el de la creación, y el capítulo 5, que habla sobre la providencia, también es lo que se llama aquí el decreto de Dios. Porque la providencia está dentro del decreto de Dios. Todo lo que el Señor en su providencia da está dentro de un decreto de Dios, algo que Él ya ha establecido, ¿no? Y la creación, sin duda alguna, está dentro del decreto de Dios. Esto nosotros no lo podemos obviar. Entonces, de alguna manera, el capítulo 4 y el capítulo 5 están encerrados dentro del decreto de Dios, pero hablando de otras cosas. Nosotros vamos a conocer algo de esto, ya que Dios nos ha hablado de ese plan con todo lo que ha creado, y vamos a tratar de ver lo que la confesión dice con relación a la palabra. Siempre sabemos y apuntamos que la confesión está apoyada en la palabra de Dios y que no hay nada ni saca nada de contexto para poder ser viva y eficaz la palabra. Este es un tema que a lo largo de la historia ha sido de debate permanente, como bien les decía recién, una de las doctrinas más discutidas y cuestionadas, y que ha traído enfrentamientos desde el siglo IV. Desde el siglo IV, desde los 300 años después de Cristo, ha traído controversia.
porque había un montón de sectores, un montón de pensamientos que no creían en esto. Y después de la reforma del siglo XVI se volvieron a avivar y a continuar las discusiones sobre esto. Es por eso que antes y después de la confesión era necesario que los hermanos que transitaron sobre todo los capítulos de la confesión pudieran poner con la sabiduría que Dios da principios y parámetros específicos y claros que determinen lo que es ese cimiento en donde todo lo demás después se apoya. El decreto de Dios es uno de los temas importantes que muchas iglesias o lugares que dicen ser iglesias también se descuidan, ¿no? Y si por si acaso en alguna de ellas se menciona, se pasa muy rápidamente y muy superficialmente por este tema y se pasa a otra cosa. ¿Por qué? Porque no creen precisamente en el decreto de Dios y en la soberanía de Dios. Y esto trae consecuencias para la iglesia y para los creyentes. El hecho de poder entender el decreto eterno de Dios basado en su soberanía hace que los hijos de Dios vivan con total confianza en la voluntad de Dios. Nosotros cuando oramos los jueves, oramos para que se haga su voluntad, ¿no? Si bien pedimos conforme a lo que nosotros creemos y anhelamos en cada una oración, sabemos que nuestro anhelo puede variar y que la voluntad del Señor puede ser otra. Bueno, esa variación también está dentro del decreto del Señor. Entonces, ¿cómo no va a traer consecuencias en los creyentes cuando viene el disgusto, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, si no entienden o no entendían en el tiempo de la confesión lo que significaba el decreto eterno de Dios? Por eso los hermanos, con mucha sabiduría del Señor, han puesto este tema como el tercer capítulo de esta confesión, porque es un tema sumamente importante. El mundo católico romano no daba entendimiento a las personas sobre el decreto de Dios. Ustedes saben que ellos, como ya lo hemos dicho también, a partir de la introducción de esta confesión, ellos tenían, de alguna manera ellos eran los que podían discernir la palabra de Dios y la palabra no era entregada ni las Biblias eran entregadas para que los demás puedan discernirla, sino que ellos eran los que podían discernirla y transitar sobre ella, ¿no? y transmitirla. Entonces, fue muy necesario utilizar un capítulo de esta confesión para darle luz a lo que la Escritura estaba mostrando. A lo que la Escritura estaba mostrando, pero muchos no podían reconocer y no podían saber. Entonces, para empezar en este capítulo, me gustaría empezar citando algunos frutos que la exposición del decreto de Dios tiene en nuestras vidas. De la manera que los autores de la confesión lo señalan, pero en el párrafo 7. Nosotros acá, en el decreto de Dios, tenemos 7 párrafos o 7 artículos. Primero vamos a detenernos un poquito en el párrafo número 7, que es el último. Si lo podemos poner en pantalla, lo vamos a leer. Porque, de alguna manera, el hecho de poder entender los 6 primeros párrafos nos van a llevar a algo. Por eso empiezo con el 7, pero no quiere decir que no los vamos a volver a nombrar, pero para tener una idea. El párrafo 7 del decreto de Dios dice lo siguiente. La doctrina del profundo misterio, quizás hay alguna palabra que no es exactamente igual, pero la idea es exactamente la misma. La doctrina del profundo misterio de la predestinación, porque es un misterio y solamente el Señor nos ha revelado parte de ese misterio. El profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, o sea, la salvación, estar seguros de su elección eterna.
Y habla de la elección eterna porque a partir del párrafo 3 va a hablar de la predestinación personal. Ahora vamos a entrar en eso. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Nosotros tenemos que saber y estar conscientes que estamos tratando con una doctrina que quizás supera nuestra capacidad y nuestro razonamiento. Y precisamente por esto, y entendiendo esto, los hermanos que anduvieron tratando todo este tema, lo colocan dentro del cimiento. Es fundamental que nosotros entendamos de qué manera, aunque nuestra capacidad y razonamiento no nos dé como para saber absolutamente y profundamente este decreto de Dios, porque es un misterio, es uno de los misterios de los cuales Dios nos ha dado acceso. Porque de alguna manera el Señor nos ha dado acceso a poder entender su decreto, a poder entender su soberanía, pero con ciertos límites. ¿Por qué con ciertos límites? Porque a veces nosotros con nuestro razonamiento no podemos, y con nuestra propia capacidad, no podemos discernir toda la profundidad de lo que Dios es y toda la profundidad del razonamiento de Dios. Pero sí podemos tener muchísimas pautas para poder entender de qué se trata esto del decreto eterno de Dios. Entonces, aunque con limitaciones, tenemos que estar conscientes que es un tema que hay que tratarlo con especial prudencia y con cuidado. Ahora bien, si lo abordamos nosotros con prudencia y con cuidado, sabiendo que no podemos apoyarnos en nuestro propio razonamiento, sino más bien nos tenemos que apoyar en las verdades que Dios le ha placido, como recién decía en la oración nuestro hermano, revelarnos al respecto de este tema. Entonces nosotros no vamos a conocer toda la profundidad del pensamiento de Dios. Es imposible, hasta que el Señor nos lo quiera revelar en la gloria, y si así lo quiere. Pero sí nos da muchísimas pautas para estar convencidos de que el decreto de Dios es parte de su soberana voluntad en absolutamente todo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos capítulos, en estos párrafos. Los efectos de estas cosas están lejos de llevarnos a confusión, ¿sí? Están lejos de llevarnos al orgullo, de saber más que quizás lo que saben otras iglesias. Los hermanos que trataron la confesión estaban lejos de esto, pero sí querían dar un panorama claro frente a la cantidad de grupos y posiciones que había frente a este tema y a todos los temas de la confesión. Entonces, el efecto debe estar lejos de la confusión, lejos del orgullo, lejos de la división y lejos de la discusión sobre este tema. Es algo que el Señor nos muestra para que con el Espíritu Santo nosotros podamos discernir hasta donde el Señor nos quiera mostrar. Y lo que no nos quiere mostrar y lo que nuestro razonamiento y capacidad no pueden de alguna manera interpretar, solamente se va a dirimir en la mente del Señor. Entonces, sí había en el contexto histórico de ese momento bastante confusión, bastante orgullo, bastante disensión sobre un montón de temas. La seguridad de la salvación a nosotros como fruto nos tiene que traer lo que dice este último párrafo, ¿no? Alabanza, reverencia, admiración a Dios y humillación. ¿Humillación por qué? Porque como bien vamos a ver en los párrafos siguientes, o en los anteriores al 7, que es el último, vamos a ver que es una doctrina que nos tiene que llevar a decir, la verdad, yo no puedo aportar absolutamente nada para que el Señor me haya elegido y para que yo esté dentro de esa elección del Señor. Ahora bien, vamos a ir al párrafo número 1. La primera parte de este capítulo
abarca los párrafos 1 y 2, y en el párrafo 1 y 2 habla del decreto general de Dios en relación a todos los eventos. A todos los eventos, absolutamente a todos los eventos. Y a esto se le llama decretos generales, ¿sí? Pero la segunda parte de este capítulo vamos a ver los párrafos 3, 4, 5, 6 y 7 y hablan del decreto de Dios en relación a la salvación. A la salvación personal, a la predestinación, a la elección y a la salvación personal de los hijos de Dios. Y a esto se le llama decretos particulares, ¿sí? El 1 y 2, decretos generales, del 3 al 7, decretos particulares. Muy bien. Vamos a leer, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Vamos a leer el párrafo número 1 del capítulo 3 y dice lo siguiente. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad y contingencia de las causas secundarias, sino más bien que se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Muy bien. Eso es un párrafo un poco largo, pero lo vamos a tratar de definir porque esto encierra un montón de verdades. Este párrafo, ¿de qué nos está hablando? Bueno, de alguna manera nos está hablando de la universalidad de Dios. De la universalidad de Dios. ¿Qué está diciendo el párrafo? Bueno, es un párrafo que nos habla de tres cosas. Del decreto de Dios claramente declarado, dentro de ustedes, si lo van leyendo a medida que vamos hablando, está dado el decreto de Dios clarísimamente declarado. Vemos que hay una doctrina cuidadosamente protegida, ¿sí? Cuando habla del pecado, porque uno puede decir, bueno, ahora vamos a avanzar sobre esto. Y por último nos dice lo que Dios nos enseña. Entonces, dentro de este párrafo vemos estas tres cosas. Y solo vamos a decir que son 4 los puntos que se afirman al comienzo del párrafo. Primero, ¿quién es el autor del decreto? Dios mismo. Esto es algo que está afirmando el párrafo, ¿no? ¿De dónde nosotros podemos sacar eso? Me gustaría que leamos rápidamente, y si lo tienen vamos a tratar de alguno que lo vaya teniendo. Proverbios 19, en el versículo 21, y algún otro puede leer Efesios 1, versículo 4, ¿sí? Yo voy a leer Proverbios 19, 21, mientras que buscan el segundo, si les parece, para ir un poco más rápido. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Quizás hay un montón de textos de prueba en todos los capítulos y en todos los párrafos que uno puede decir, bueno, a ver, ¿y esto cómo apoya? ¿Esto es lo que apoya? Lo que está apoyando acá es quién es el autor del decreto. Que Dios absolutamente tiene un consejo que va a permanecer para siempre. Y si permanece para siempre, es su palabra desde la eternidad pasada. Por lo tanto, nosotros podemos entender que el autor del decreto, si no cambió absolutamente nunca y nunca cambiará, desde la eternidad pasada hasta el fin, hasta el infinito, digamos, para que se entienda mejor, es un decreto que tiene un autor y ese autor es Dios, ¿sí? Yo me equivoqué, no era Efesios 1.4, perdón, es Isaías 14, del 24 al 27, discúlpenme, pero tengo unos cuantos versículos acá. El de Efesios 1.4 lo podemos mirar ahora en un segundo más. Pero Isaías 14,
del 24 al 27. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Entonces el 24 al 27. Así es. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo pedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Bien, gracias, Jere. Esto en el contexto de que Asiria iba a ser destruida, pero nosotros no nos vamos a involucrar en nada de ninguna de estas cosas, sino el concepto que nos está dejando estos versículos, ¿no? El concepto que está dejando el versículo, que el autor de los decretos es Dios y que todo lo que se ha determinado lo va a llevar adelante. Y no va a haber ningún tipo de modificación en lo que Él ha decretado. Ahora, ¿qué más nos deja este primer párrafo? Tenemos que ir rápido, hermanos, espero que me puedan seguir. Este primer párrafo nos dice no solamente que el autor es Dios, sino cuándo lo hizo. Y ahí sí, Efesios 1:4 es conocido por todos, si alguno lo tiene lo puede leer. Y en Mateo 25:34 también tenemos un texto de prueba sobre esto. Si alguno lo tiene, lo puede leer también. Esto nos habla de cuándo hizo este decreto. Es algo que nosotros ya sabíamos, lo hemos escuchado un montón de veces, pero es necesario que lo volvamos a recalcar. Efesios 1:4, ¿quién lo tiene? Mateo 25:34 también. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Perfecto. Ahí nos dice cuándo. En Mateo 25:34, ¿alguno pudo llegar hasta ahí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Perfecto. Ya lo decretó, ¿no? Él ya lo tenía pensado y lo iba a llevar adelante, o lo va a llevar adelante en el momento indicado y en el momento que Él también decretó. ¿Sí? Es un decreto que nos dice cuándo lo estableció. ¿Qué más nos muestra este párrafo? La causa de ese decreto. ¿Cuál es la causa? Según lo que dice ahí. ¿Lo logran ver? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué Él decreta estas cosas? Lo dice al principio. Bueno, dice, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Esa es la causa por la cual el Señor decreta todas las cosas. ¿Sí? Por el sabio y santo consejo de su voluntad. Job 23, 13 y 14. Vaya buscando algunos, Salmo 135, 6, Romanos 9, 18 y 19. Tenemos que ir rápidos, hermanos. Disculpen. Job 23, 13 y 14. Dice lo siguiente: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Bueno, es tajante la determinación del Señor y está encerrado dentro de su sabiduría y de su santidad. ¿Sí? Pero nos muestra algo más. Quien tenga el Salmo 135.6 lo va a poder leer. Nos muestra el alcance y lo que abarca este decreto. Todo lo que sucede. 135.6, Salmo, ¿lo tiene alguno? Si no, Romanos 9, 18 y 19. Romanos. Dale. De manera de quien quiere misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bien. Este es un versículo que ha traído mucha controversia también, pero el Señor ya determinó. El Señor ya determinó. Del que quiere, tiene misericordia, y del que no, no.
Ahora, cualquiera que no entiende estas doctrinas y el decreto eterno de Dios y dice, esto es un horror lo que me están diciendo, yo no puedo entender que Dios se maneje de esta manera. No olvidemos que esta manera está dentro de la sabiduría de la santidad de Dios. Yo no sé si alguno llegó al Salmo 135:6, pero va a encontrar más o menos el mismo principio. ¿Alguno lo tiene? Todo lo que Jehová ¿Samuel? quiere. Bueno. Sí. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es clarísimo. Es muy clara la palabra frente a la contundencia de la determinación del decreto de Dios, ¿no? Bueno. Ahora, decíamos que por otro lado, aparte de mostrarnos estas cosas, tenemos una doctrina que está protegida. ¿Cuál es la doctrina que nos habla en este párrafo protegida? Es una doctrina que nos puede traer dos cuestiones. Por un lado, si Dios ha incluido todo en su decreto, ¿no tendríamos que deducir que Dios es el autor del pecado? Porque en la vida que nosotros llevamos, en la obra de toda la historia de la humanidad, también está inmerso el pecado. Entonces, si nosotros decimos que Dios es el autor de todo y el que ha decretado todas las cosas, bien podría estar la pregunta, ¿no? ¿No tendríamos que deducir que Dios es el autor del pecado? Bueno, esto era algo que había debate permanente en el medio y en el tiempo de la confesión también. Ahora, también podemos pensar, y si los actos libres de los hombres, ¿no? Los actos libres de los hombres, como dice ahí, porque dice todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, y lo aclara, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, y luego dice otra cosa más que ya vamos a seguir. Podríamos pensar, si los actos libres de los hombres, porque Dios no violenta la voluntad del hombre, entonces el hombre es libre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces si los actos libres de los hombres están incluidos también en el decreto de Dios, ¿qué somos nosotros? Y alguno puede decir, ¿somos títeres? ¿Somos robots? Bueno, hay un título para esto que algunos le llaman fatalismo, ¿no? Que es decir, bueno, directamente nosotros, o esta gente que piensa esto se va al otro extremo de lo que es el decreto de Dios, ¿no? Que nosotros somos títeres, ¿no? Si el Señor ha decretado algo en nosotros, entonces nos quedamos de brazos cruzados y esperamos que todo ocurra. Bueno, esto no es así, porque el Dios en su palabra también habla de la responsabilidad del hombre. Entonces la confesión de alguna manera contesta a este gran dilema que no era poca cosa a considerar en ese tiempo y tampoco lo es hoy para nosotros. Porque hay un montón de iglesias que cuando entran al tercer, si es que han entrado alguna vez, a partir del tercer párrafo, ya no quieren entender más el decreto de Dios. ¿Por qué? Porque involucra a unos sí para la elección y a otros no. Pero por ahora seguimos en el decreto general. Entonces, si Dios incluyó en el decreto el pecado de los ángeles y de los hombres, ¿qué relación mantiene Dios con el pecado? Es una buena pregunta también, ¿no? ¿Tiene relación Dios con el pecado? Si Él lo incluye dentro del decreto eterno. Nosotros tenemos que considerar que esto es un misterio. Y ahí está parte de lo que nosotros quizás no podemos entender o razonar con toda nuestra capacidad, porque es un misterio. ¿Cómo si Dios no tiene relación con el pecado, permite que el pecado esté dentro de esa soberana voluntad y de ese decreto eterno de Dios? Bueno, tendremos que buscar, como decíamos al principio, los parámetros bíblicos para de alguna manera comprender cómo funciona esto, ¿no? Pero es un misterio. Nosotros por un lado sabemos que Dios odia el pecado, pero por otro lado Dios determinó que el pecado viniera a formar parte de la historia de los hombres y de los ángeles. ¿De dónde sacamos eso? ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús en Juan 17, en el versículo 12? El Señor Jesús está orando en esa oración. Cuando llega al versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
O sea que había alguien que había pecado para que la escritura se cumpliese. O sea, Dios utilizó el pecado de Judas para llevar adelante la crucifixión de Cristo. ¿Es así? Sí. Bueno. Entonces, de alguna manera Dios determinó que el pecado viniera a formar parte de la historia de los hombres y de los ángeles. ¿Cómo podríamos explicar esto sin decir más de lo que Dios reveló? Bien, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Sabemos que ninguna criatura es tentada por Dios, ¿no? Eso lo dice Santiago 1:13, ¿no? Ninguna criatura es tentada por Dios. Y el pecado de ninguna manera es bueno para Dios. También lo sabemos, por eso Cristo murió en la cruz a causa de nuestros pecados. Aunque haya sido ordenado por Dios, de ninguna manera es bueno el pecado. Esto tiene que estar considerado como un disturbio, como una anomalía de la creación. Pero una anomalía de la creación no quiere decir que Dios se confundió o Dios se equivocó, ¿sí? No es un error de Dios. Y aunque Dios lo haya incluido, el hombre es responsable absoluto de sus pecados. Y tendrá que dar cuenta de esos pecados. En cambio, Dios no tendrá que dar cuenta a ninguno porque en él no hubo ni habrá jamás ningún pecado. Entonces, cuando nosotros decimos Dios involucra el pecado en el decreto eterno, es porque Él sabía con total seguridad que el hombre iba a caer en pecado. Y Él de alguna manera permite que el hombre caiga en pecado. ¿Por qué? Porque no violenta su voluntad. La condición de Adán y Eva en el huerto era una condición que no violentaba su voluntad. El Señor le dijo esto sí, esto no. Pero no estaba violentando su voluntad. Ellos fueron y tomaron. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el pecado está en el hombre, pero Dios no tiene que darle cuenta a nadie por su pecado porque no tiene pecado. Después dice algo más, ¿no? Dice algo más. Esperen que ya me... Hola. Dice, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien se las establece. Esto tiene una explicación, pero me gustaría dar un ejemplo que me parece que puede más o menos dilucidar un poco. Cuando habla sobre las contingencias de las causas secundarias, nosotros esto lo vamos a ver más detenidamente en el capítulo 5, que habla sobre la providencia, ¿no? Pero vamos a dar un ejemplo. Dios ha decretado que las aves vuelen, ¿no? Muy bien. Pero las aves por sí solas no pueden volar, y Dios lo sabía, entonces Dios les dio alas para que vuelen. ¿Sí? Les da alas para que vuelen. Así que los pájaros, usando las alas, vuelan y cumplen así lo que Dios ha establecido para ellos. Las alas son esas causas secundarias. Yo no sé si se logra entender, hay que meterse más en esto para explicarlo bien. Pero las alas son las causas secundarias. Si Dios no le da al hombre, al pájaro esas alas, el pájaro no puede volar. ¿Sí? Y esto es parte del decreto eterno de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo? Acá dice, ni se quita la libertad, no se violenta la libertad, Dios no barre con la libertad del hombre, ¿sí? El hombre sigue siendo libre de las causas secundarias. Dios al hombre le da libertad, puede manejarse en libertad, pero el hombre, por su naturaleza caída, cae en pecado. ¿Sí? No es que Dios, tomando un poco este ejemplo, dice, bueno, yo quiero que las aves vuelen. Para eso le tengo que dar alas. Si no, no pueden volar. Ahora, ¿qué pasa si le corta las alas o no le das alas? No puede volar. Entonces le cortaría la libertad de volar.
A nosotros el Señor no nos corta la libertad. Tengo una palabra ahí dando vuelta y no la puedo meter. Yo no sé si se logra ver con claridad. En el capítulo 5 lo vamos a ver, pero esto era un tema, porque en ese tiempo también se hablaba mucho del libre albedrío y había bastante problema con el tema del libre albedrío y eran posiciones encontradas todo el tiempo, ¿no? Bueno, lo más importante de esto es que el Señor no violenta la voluntad de nadie. No la violenta. Ni la de Adán, ni la de Eva tampoco. Sigamos, hermanos, porque si no nos vamos a detener mucho. Finalmente, este párrafo nos enseña más de su sabiduría y en la ejecución de todo este decreto. Al final de cuentas, nosotros lo que podemos ver es su poder y su fidelidad. El Señor tiene una sabiduría tan grande que nosotros no podemos entender, que puede conjugar a la vez su obra perfecta en toda la creación y a través de toda la humanidad y a través de todos los tiempos, incluyendo también el pecado y llevando adelante su santa y soberana voluntad hasta el fin. Para eso tenemos que reconocer que Él es totalmente sabio. Tenemos que reconocer que su decreto, o que en su decreto vemos poder y vemos fidelidad. ¿Quién puede llevar adelante una obra de este tipo? Entendiendo que todos los que llevan adelante ese gran escenario son todos pecadores. Pero el Señor rige cada una de esas circunstancias y cada uno de esos pecados. Nos tendríamos que quedar muchísimo más tiempo, hermanos, en todos esos párrafos. Pero bueno, vamos a pasar al párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, ¿sí? Nosotros sabemos esto, Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar. Perfecto. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Nos habla este párrafo de la incondicionalidad de Dios. A Dios no lo condiciona nada. Todo lo que pasa y lo que vemos que sucede en toda nuestra vida, alrededor nuestro, desde que nacimos hasta que morimos, las cuestiones particulares, las cuestiones generales, absolutamente todo lo que pasa porque fue decretado. ¿Sí? Porque fue decretado. Sin duda este párrafo iba dirigido para corregir también en ese tiempo cierta idea que sostenía que como Dios sabía que dadas ciertas condiciones iban a pasar ciertas cosas, esto es lo que sostenían. Como Dios sabía que de acuerdo a cada condición pasaría cada cosa, bueno, entonces Dios las decretó. Esto no es así. O algunos pensaban, bueno, como Dios sabía que algunas personas iban a creer en el Evangelio, entonces las eligió para salvación. No es así. Tajantemente no es así. Y tenemos la palabra que apoya esto. ¿Y por qué no? No es porque Dios sabía que iba a pasar esto o aquello que entonces lo decretó. Él sabía que eso iba a ocurrir por cuanto Él mismo lo había decretado, que es totalmente distinto. Esto era por eso les digo que el decreto de Dios era un tema que tenía 10 millones de posiciones distintas y hoy mismo la sigue teniendo, porque hay gente que no quiere creer en esta doctrina. Entonces, cuando el no creer en esta doctrina es dejar de lado la soberanía de Dios, es sacar el decreto eterno de Dios y ponerlo a un costado de su santa soberanía, o de su soberanía, o de la soberanía de su voluntad. Si él sabía que eso iba a ocurrir por cuanto Él mismo lo había decretado, y todo lo que ha decretado se cumple. Yo no sé si ustedes logran ver esto con claridad. Yo creo que sí, porque hace tiempo que venimos entendiendo esto. Pero esto tiene una importancia terrible dentro del pueblo de Dios. Debe tener una importancia
profunda dentro del pueblo de Dios. Porque cada vez que venga una cuestión en nuestras vidas, nosotros tenemos que ponernos en la cama, que no nos guste y nos pongamos muy mal por la situación, sea cual fuera. Esto ya estaba pensado en la mente de Dios. Así que el factor determinante de este decreto no es el conocimiento previo, o sea, la presciencia de la cual habla Primera de Pedro 1:2, que también habla de la presciencia, ¿no? No es un conocimiento previo, sino es la voluntad de Dios, que es otra cosa. Y esto lo dice en Efesios 1:11. No sé si alguno tiene Efesios ahí rapidito. Si no lo tengo acá. En él asimismo tuvimos herencia, Bien. habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias, Juan. Claro, ¿no? Del que hace todas las cosas según el designio, lo que él designó en su voluntad. Entonces no es porque él vio en el futuro, entonces salvó antes. No. El que se salva es porque él lo decretó. Y se cumple irrevocablemente. Ahora bien, hasta acá, muy rápidamente, hermanos, hemos visto el decreto general, párrafo 1 y párrafo 2. Pero ahora, a partir del párrafo 3 hasta el final, lo que define es el decreto en relación con la salvación. Con la salvación. Esta segunda parte va a tratar el tema de la predestinación. ¿Sí? Un tema que en otros lugares, si no es una iglesia que ha entendido la elección, no se toca, no se habla, es algo que particularmente lo he vivido, no, ese tema, ni se nombra la palabra, ¿no? Bueno, es la palabra con la que el Espíritu Santo nos define ese aspecto de este decreto que tiene que ver con la salvación de los que serán salvos. ¿Cuáles serían palabras sinónimas? ¿Estamos en el 3? No. Ahora vamos a ir al 3. ¿Cuáles serían las palabras sinónimas a la predestinación? Bueno, podría decirse elección. La elección se refiere a la acción divina por la que las personas son seleccionadas y son escogidas. ¿Sí? Es una acción dada por Dios, no por los hombres. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel de entre las naciones. Eso lo tenemos, si alguno lo quiere buscar rápidamente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Eso en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel. Y en el Nuevo Testamento, este término de elección tiene la misma connotación, pero se refiere a los judíos y a los gentiles que fueron seleccionados por Dios para poseer salvación y el reino de Dios. O sea que de alguna, claro, uno dice, bueno, pero entonces eligió a todos. Sí, eligió a muchos de entre los judíos y los gentiles, pero eso no quiere decir que sea toda la humanidad. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? ¿Quién lo tiene? Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bien. Dios lo eligió. Eligió a Israel como pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Podría haber elegido a otro? Sí. ¿Y por qué eligió a Israel? No sé. Eso no lo sabemos. Y en el Nuevo Testamento, bueno, tenemos Romanos 8:33, Mateo 22:14. Pero también el Señor elige a los judíos y a los gentiles para la salvación personal, ¿sí? Bien. También la predestinación es una palabra compuesta que significa determinar de antemano, ordenar previamente por adelantado. Ordenar por adelantado, ¿sí? Presciencia, no presencia, presciencia, que está ahí en Pedro, quiere decir conocer anticipadamente, ¿sí? Saber las cosas de antemano antes que sucedan. Claro que Dios las conoce antes que sucedan, perfecto. Ahora, ¿por qué las conoce antes que sucedan? ¿Por qué las decretó? ¿Por qué las decretó? No es lo mismo que la palabra anterior de predestinación. Solo se refiere a conocer y a saber, presciencia. Mientras que predestinación, como decíamos recién, es determinar de antemano un propósito o un fin. ¿Sí? Y también es un sinónimo de ordenado, como cuando dice ahí en Hechos
que fueron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no? Cuando el Señor salva a un montón de personas. Entonces, estos pueden ser algunos sinónimos de la palabra predestinación. Ahora, cuando vamos al párrafo 3, vamos a leer el párrafo 3, dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, dice algunos, ¿vieron? O preordinados a vida eterna por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí, punto y coma. Y después dice: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Nosotros sabemos que cuando venga Cristo va a ser para bendición eterna para el pueblo de Dios y para juicio eterno a aquellos que le dieron la espalda. Entonces eso concuerda absolutamente con lo que está diciendo la última parte del párrafo, ¿no? A otros se le deja actuar en su pecado para su justa condenación. Ah, no, pero Dios no decretó salvarme, entonces por eso yo voy al infierno. No, sabemos que no es así. Ah, pero estaba dentro del decreto de Dios y Dios también permite que el pecado esté dentro de su decreto eterno. Sí, pero hay responsabilidad del hombre. Entonces, ahí, en esa conjugación tan fina, hay un misterio. Hay un misterio. Pero hay un trabajo de Dios del cual nosotros no podemos hacer. Pero sí hay un trabajo del hombre que el hombre está obligado a hacer. Pero si no va, es porque no quiere. La salvación del hombre, de alguna manera este párrafo nos está hablando de la selectividad distintiva. El Señor no selecciona a todos. No selecciona a todos. La salvación del hombre no descansa en la voluntad del hombre, eso lo sabemos, sino en la predestinación de Dios. Si Dios dejara que ese destino, el destino del hombre, lo maneje el hombre, ninguno sería salvo y ninguno sería reconciliado con Dios. Eso lo vemos en Romanos 3:12, ¿no? Lo vamos a leer para que no quede todo en el aire. Romanos 3, capítulo 3, versículo 12, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Declara Pablo a los romanos, por medio del Espíritu. O sea, la situación de los hombres es la misma frente a Dios, de absolutamente todos los hombres, ¿no? Ahora, aquel que ha hecho posible que la iglesia exista es el mismo que garantiza la salvación de todos los elegidos. Pero Dios no ha decretado la salvación de todo el mundo, aunque Él no quiere ni se agrada de la muerte del rebelde, ¿no? Como dice Ezequiel. Entonces ahí es donde entra el gran misterio, ¿no? Dice: pero ¿cómo? Si Él no quiere. Pero ¿cómo? Si Él permite que en todo este escenario haya pecado, ¿por qué entonces esto es así? Bueno, sí quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Ahora, en Eclesiastés 7:29, si cuando el hombre era recto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Eclesiastés 7:29? Yo lo voy a parafrasear. Si cuando el hombre era recto, buscó todas las perversiones, perdón. No, perfecciones no buscó. Dice: Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuánto más ahora que es un ser caído busca las perversiones? Más. Que ya de por sí todos nacimos en pecado y buscamos las perversiones. De manera que hay sin duda una selección por parte de Dios, y esta selección tiene una doble cara. Unos son elegidos para manifestar la gloria de su gracia y otros para manifestar la gloria de sus justicias, y estos serán dejados en la condenación. Y si ustedes quieren, después lean Mateo 11, 25, 26, Judas 4 también. Esto tiene un porqué para Dios. El Hijo de Dios le da la gloria a Dios. La gloria de la salvación, la gloria de su gracia en la iglesia, en los hijos que Él ha rescatado.
Pero los condenados también le dan la gloria a Dios en su justicia. Le van a dar la gloria a Dios en su justicia. Van en un lugar de tormento, pero ahí se va a declarar la gloria de Dios, la justicia de Dios. Entonces, este párrafo nos habla de la selectividad de Dios, que no es para todos. Para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordinados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y a otros se les deja actuar en su pecado. Es fuerte esto, es muy fuerte, pero es la verdad del Evangelio. Y en este momento, en el tiempo de la Reforma, no había mucho entendimiento sobre estas cosas tampoco. Había mucha conjetura y mucha división. Párrafo 4, por favor. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Este párrafo, de alguna manera, nos dice que la naturaleza del decreto es inalterable, es inmutable. Nadie lo puede alterar, ni Dios lo va a alterar, y nadie lo puede cambiar, y Dios no lo va a cambiar. Y en este párrafo la confesión enseña cómo este decreto para salvación no es algo que está sujeto a cambios, que los que Dios eligió hoy es para un sí o es un sí y mañana puede ser un no, y por lo tanto la salvación no se pierde, como en algunos lados también dice. Y que también habla de un número exacto en la mente de Dios de redimidos que estarán compartiendo la gloria que fue definida por Él desde antes que se funde el mundo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19... hay claridad también sobre esto de parte de Pablo para Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. El número exacto de redimidos. Nosotros no sabemos cuántos son los redimidos. Y no lo vamos a saber hasta que estemos en el cielo. Quizás ahí digamos, bueno, serán 752.432.734, por decir un número. Pero hoy nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero es un número exacto en la mente de Dios. No tiene mucho más análisis ese párrafo. Párrafos 5 y 6 nos hablan de cómo Dios lleva a cabo este decreto de salvar. ¿Cómo lo lleva a cabo? Bueno, el párrafo 5 dice: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, y entre paréntesis voy a decir el cuándo, antes de la fundación del mundo, y según qué, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad. ¿Qué pasa con ellos? Los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a llevar adelante esto, o a ello, ¿no? Entonces el párrafo 5 nos da la sustancia de esa elección. ¿Qué debemos pensar nosotros al hablar de la predestinación? Siendo Dios el autor de la predestinación, no somos nosotros los que elegimos a Dios, ¿no? Sino que es Dios quien nos elige a nosotros. Y la Biblia es clara cuando relata que, por ejemplo, los fariseos elegían los primeros asientos, ¿no? Ahí en Lucas. Que la congregación escogió a Esteban y a los demás para servir las mesas. En Hechos, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes eso también? Y también la congregación en Hechos elegía a algunos que llevaban el mensaje también. Bueno, pero nunca se usa este verbo de elegir
para decir que el hombre es quien elige a Dios. Nunca, jamás en la Biblia se define ese verbo de esa manera. Sino que como Cristo mismo dijo, no me elegiste a mí, sino yo los elegí a vosotros, ¿no? Ahí en Juan 15, 16. Una de las verdades más tremendas, hermanos, que nosotros podemos conocer es el tiempo de nuestra elección personal. Nosotros hoy estamos parados acá muy tranquilos con la salvación que el Señor nos dio, gracias a Dios que nos la dio. Y confiamos en Él, ¿no? Y que Él nos haga permanecer en esta salvación. Que no es que nos la va a quitar, no es que la vamos a perder. Pero el hecho de pensar que cuando absolutamente, o sea, ni el sol brillaba, ni la tierra había empezado a girar, y no absolutamente nada, Dios en su mente ya había dicho, Javier Salguero va a ser mi hijo. Juan Pablo Realine será mi hijo. Jeremías Salguero será mi hijo. Y todos los que son hijos de Dios. Esto es algo tremendo. Yo no sé si nosotros logramos verlo con claridad. No existía nada, pero en la mente de Dios, uno por uno, de todos esos millones y millones, Él estaba decretando quiénes serían salvos. Esto es fabuloso. Esto es, yo no lo puedo entender. Llama muchísimo la atención. Es una verdad tremenda que coincide con el decreto general del que hablamos al principio y el particular del cual estamos hablando ahora. ¿Por qué coincide? Porque el decreto general de Dios que vimos en los primeros 2 párrafos fue antes de la fundación del mundo, ¿no? Y la salvación y la predestinación personal de cada uno de nosotros también fue en ese mismo momento, antes de la fundación del mundo. El Señor había decretado mi salvación, nuestra salvación. Bueno, en Romanos 9:11 lo podemos leer. Y además había decretado esto como algo irrevocable y preciso, ¿no? Algo que no va a cambiar. Este es uno de los puntos distintivos de esta confesión. Y es tan importante porque nos da la seguridad de nuestra salvación cuando vienen las dudas de nuestras vidas, a nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha venido la duda de nuestra salvación? ¿Cuántas veces? Y quizás sigan viniendo, ¿eh? Pero este capítulo nos dice que el Señor ya nos salvó antes de que nosotros empezáramos a pensar, antes de que nosotros existiéramos, antes de absolutamente todo, antes del sol y de la tierra, antes del universo, antes de absolutamente todo, el Señor decretó que íbamos a ser salvos. Si esto nos da seguridad, ahora esta seguridad no existía dentro del andamiaje que tenían otras posiciones y otros pensamientos espirituales, no existía. Por eso es muy importante este capítulo dentro del cimiento de la confesión de fe y dentro de la Biblia, ¿no? Ni que hablar. Muchos en época de la Reforma cerraban los ojos a esta doctrina y la negaban apoyándose en obras de reconocimiento propio frente a Dios. ¿Quiénes eran esto? Los que llevaban adelante la cuestión de obras y todas esas cosas, la mayoría eran los católicos romanos. Que hoy día siguen haciendo lo mismo. Muchos cerraban los ojos frente a esto. Y finalmente, este párrafo nos da un factor determinante que es conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito, o sea, buena voluntad, secreto de su propia voluntad. Nadie le dijo a él, tal y tal lo vas a salvar. No, de él salió. De él salió. Que sea así. ¿Por qué? No, a eso no lo puedo responder. ¿Por qué él sí y él no? Yo no lo puedo responder. Y no creo que nadie lo pueda responder. Porque es parte de su voluntad, se dirime en la mente de Dios. Dios no vio en nosotros algo mejor que en los no elegidos. No vio más dignidad en nosotros, no vio más nobleza en nosotros, no vio más bondad en nosotros que lo inclinara a salvarnos. Las causas se encuentran en Dios y no en nosotros.
Entonces esto pone a todos los seres humanos en la misma posición, en la misma condición delante de Dios. Ahora bien, las razones que Él tiene para hacer esto así son secretas y, como bien digo, no sabemos cuál es la base en Él para hacerlo de esa manera. ¿En qué se basó Dios para hacerlo así? Eso es lo que no sabemos. Eso es un misterio y no lo revela la Escritura. También es secreto el número de elegidos, como decíamos, ¿no? Y la manera de hacerlo se nos dice que fue... ¿De qué manera el Señor nos salva? Lo dice 8 veces en Efesios. ¿De qué manera? En Cristo. En Cristo. Como en un matrimonio, ¿no? El fin de la gloria eterna y la causa, su libre gracia, es su libre gracia y su puro amor. Nadie ha tenido, nadie tiene, nadie tendrá derecho a que Dios lo salve. Ni Él está obligado a hacerlo, porque ninguno es merecedor de todo esto. Ni nosotros éramos merecedores de todo eso. Es solamente por su gracia. Apocalipsis 5, 9, 10, 7, 10, 12. Es claro. El párrafo 6, y vamos terminando. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordinado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Este párrafo 6 es una base de la parte de la estructura que viene en la confesión, cuando empieza a hablar de la justificación, de la adopción y de todos esos capítulos que van a seguir más adelante a partir del 7. ¿Sí? Por eso este cimiento es la base de lo que viene después. Esa estructura en donde se va a apoyar, esa estructura de capítulos en donde se va a apoyar, se tiene que apoyar en algo sólido. ¿Por qué el Dios nos va a justificar? No quiero adelantarme en los capítulos. ¿O por qué nos va a adoptar? ¿O por qué nos va a santificar? ¿Por qué nos va a guardar en su poder? Con esta base de un decreto eterno. ¿Por qué lo decretó? Ahora bien, este párrafo 6 nos habla de los medios del decreto. Este párrafo destaca cómo se lleva a cabo la elección y la predestinación. Nos explica que una persona no se hace cristiana de repente en un momento, así porque sí, sino que Dios ha ordenado los medios para que la elección culmine en la salvación de los ya predestinados. ¿Sí? El Espíritu Santo a su debido tiempo. En un tiempo que no conocemos en cada uno. O sea, conocemos a nuestra vida en el día que nos salvó. O más o menos en el proceso que nos llevó al momento de la salvación. Pero no conocemos el de los demás, ¿no? Esa redención comprada por Cristo, para ser justificados, adoptados y santificados y guardados por su poder, por medio de la fe. Y ese es uno de los medios que el Señor utiliza. Dios solo justifica y adopta a sus escogidos, y ahí está la tarea de la iglesia en evangelizar. Ahí están los medios, ¿no? Y predicar el evangelio. Había ciertos grupos en este tiempo y ciertas posiciones, y hoy también hay algunos que lo piensan así, que dicen que como Dios ya escogió, no es necesario la predicación. A esto se le llaman hipercarluinistas, ¿no? Los que dicen, bueno, no, ¿para qué predicar el evangelio si Dios ya lo tiene destinado? ¿Nosotros qué? ¿Para qué vamos a hablar? Bueno, esto no es bíblico, nosotros lo sabemos. Solo por el testimonio del evangelio los escogidos se van a salvar. Por eso el Señor utiliza medios para que al momento oportuno la salvación llegue a aquellos que ya tenía predestinado. Y finalmente el párrafo 7, que lo leímos al principio, nos muestra el uso correcto de este decreto. Los efectos y los frutos de esta verdad
de esta verdad del decreto es que todo lo que Dios nos ha revelado es para nuestro bien. Pero nadie diga, yo soy un elegido, ¿no? Entonces puedo hacer y vivir de cualquier manera. No. Hay gente que separa o cree que la santidad es parte de la salvación de Dios y que ya uno no tiene que ser responsable de eso. Uno no tiene que uno no tiene que preocuparse por esa salvación, ¿no? Bueno, aquellos que creemos verdaderamente en esta verdad entendemos lo que dice Efesios 1:4, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una persona que no sigue la santidad en medio de sus luchas frente al mal, se tiene que cuestionar seriamente quién es o si realmente es de Cristo. Aunque haya tenido en el pasado algunas experiencias espirituales, se tendría que cuestionar. Si una persona está viviendo en desobediencia a la palabra de Cristo sin querer ceder a su voluntad, a la de Dios, esa persona engaña su propia alma. Si decimos y creemos que somos escogidos en Cristo, entonces tenemos que andar como escogidos, como es digno de ese llamamiento, como es digno de ese decreto eterno en predestinarnos para salvación. Ese es el uso correcto de este decreto. Dice, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, lo vimos al principio, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar la obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, o sea, estar totalmente convencido que ese llamamiento fue real, estar seguros de su elección eterna. Y de este modo, esta doctrina proporcionará, nos dará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios, de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Estos son los frutos de entender el decreto eterno de Dios. El hecho de poder estar seguros con la salvación que nos ha dado y de poder entender en cualquier situación de nuestras vidas que el Señor, esto que pasa ahora acá a mí, ya lo tenía decretado. Eso nos tiene que dar descanso. Esto es una doctrina que en este tiempo hacía así. No había un pensamiento firme. Por eso debe ser puesto en una base sólida. Y por eso está en la base de esta confesión. Hermanos, yo lamento si fui muy rápido, pero la idea es tratar de avanzar, ¿no?, sobre la confesión. Así que vamos a orar y bueno, después si hay alguna pregunta o algo la podemos ir tratando de a poco, ¿sí?